¿Me escucha? Se le escucha, asambleísta. Gracias. Gracias, señor presidente, colegas legisladores. Trataré de ser muy breve y presentaré observaciones puntuales a este importante proyecto de ley. No sin antes destacar la relevancia histórica de este debate. Si bien es cierto que varias conductas ilícitas establecidas en el proyecto de ley podrían ser cubiertas por tipos penales ya existentes, es necesario nombrar formas de violencia que deben ser reprochadas de manera específica por su magnitud y el daño que causan en las víctimas. No habrá sociedad avanzada, responsable ni consecuente con la dignidad humana si no erradicamos de forma de violencia estructurales contra la mujer y nuestras niñas, niños y adolescentes. Resalto la iniciativa presentada por los colegas asambleístas Mae Montaño y Franklin Samaniego. He sido parte de esta asamblea tan solo por 7 meses. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar que en este poco tiempo he visto de cerca el compromiso de varios colegas que buscan con responsabilidad dejar un legado y aportar a transformaciones que van más allá de un cambio normativo y que significan la oportunidad para mayor justicia, reparación y calidad de vida de seres humanos, de carne y hueso, con historias de vida que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar. Para esta importante ley, la Comisión de Justicia ha contado con aportes especializados de gran valía. Lamento, sin embargo, que el sentido de urgencia no haya permitido un mayor debate dentro de la comisión. En todo caso, colegas, aún podemos hacer ajustes que permitan mejorar el proyecto de ley y evitar problemas posteriores, devenidos de tipificaciones amplias y que puedan dar como resultado una excesiva penalización de conductas, problemas de eficacia de la norma o resultar contrarias a la realidad de un sistema de justicia sin mayores recursos y que hoy mismo no puedes dar respuesta a las graves problemáticas del crimen organizado, inseguridad ciudadana, sicariato, corrupción que estamos evidenciando. No podemos olvidar que el derecho penal es la última ratio. No todo puede tener como respuesta la privación de libertad, ni puede ser esta la primera opción para las transformaciones sociales. Por supuesto, con el propósito de aportar constructivamente, como ha sido mi práctica en estos 7 meses, presento las siguientes observaciones que de manera amplia he remitido por escrito. Respecto al artículo 2, que agrega el tipo penal de acoso laboral, debe clarificarse que la conducta típica se da en el marco de una relación laboral o de función que es más preciso que la referencia al lugar de trabajo. La doctrina ha determinado que el acoso laboral requiere que el hostigamiento produzca consecuencias graves, es decir, no solo potenciales. Como sugiere la doctrina, debe establecerse responsabilidad penal del empleador que por acción u omisión permita el cometimiento de la infracción. En los delitos contra la integridad se aplican las circunstancias agravantes del artículo 48, los elementos de intimidación y humillación. Autónomos en el caso laboral serían circunstancias agravantes, por lo que debe clarificarse este respecto. Respecto al tipo de acoso escolar o académico, considero que debe precautelarse a los niños, niñas y adolescentes, estableciendo una pena agravada en estos casos y no solo por circunstancias agravantes para la imposición máxima
de pena penal de hostigamiento. Se han incorporado conductas que de manera general están vigentes, por ejemplo, en el artículo 157 de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. El inciso tercero del nuevo tipo penal en determinados casos estaría en duplicidad con este artículo y la pena agravada. Debe diferenciarse la conducta del inciso final con la prevista en el artículo 154.1 de instigación al suicidio. Respecto al delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el inciso segundo tipifica una conducta que de alguna manera consta como delito autónomo de violencia a la intimidad, artículo 178, y que establece pena base de 1 a 3 años. Para evitar conflictos para la ampliación del principio de favorabilidad, debe clarificarse esta norma, eliminando ese inciso de este tipo penal o estableciendo pena agravada por el uso de tecnologías de forma o violencia digital. Debe sancionarse con mayor rigor cuando el delito es contra niños, niñas y adolescentes. En relación al tipo penal de violencia económica y patrimonial, debo decir, colegas, que me parece que debemos ser muy cuidadosos con la tipificación que se proponga. En primer lugar, aunque resalto la buena intención, creo que existe un excesivo uso del derecho penal. El texto propuesto daría lugar a mucha subjetividad, en particular en cuanto a la perturbación de la posesión, que, por ejemplo, podría ser aplicado en circunstancias tan diversas como colocar cerraduras en una propiedad o incluso plantear un juicio de inventarios. Pero lo más curioso es que la llamada perturbación de la posesión o tenencia tendría como pena de 1 a 3 años, mientras que el delito de usurpación, que parece más reprochable, tendría una pena de 6 meses a 2 años, es decir, mucho menor. No se precisa sanción en caso de que las conductas se realicen con fuerza. Debe indicarse con claridad quiénes serán los sujetos activos de la infracción penal, pues parecería que este tipo de violencia debe castigarse con severidad, no cuando el acto se realiza contra una mujer per se, sino cuando haya mediado algún tipo de relación. Se requiere el mínimo criterio de proporcionalidad para la imposición de la pena. No es lo mismo la destrucción de un par de zapatos que de un bien, como una computadora o un vehículo o una casa. El número 4 debe ser revisado, pues su relación se presta para mucha subjetividad. Cualquier cosa podría ser entendido como control de los ingresos. Algo similar ocurre con el número 5. Colegas, si bien esto tiene noble y justo propósito, creo que la respuesta a la asimetría de ingresos entre hombres y mujeres no está en la vía penal. Al menos no como delito y como está propuesto. Tal vez algo más pertinente sea incluido esto como contravención. También he presentado por escrito observaciones a estos tipos de violencia simbólica, violencia política, violencia mediática. Asimismo, considero que respecto al delito de abuso sexual, debe precautelarse a las niñas, niños y adolescentes, clarificando el máximo de la pena debe ser en relación al caso indicado y no a la pena base del artículo 170.
He remitido por escrito estas y otras observaciones, así como varios textos alternativos que espero que sean acogidas y que antes del término de este periodo legislativo podamos aprobar una norma que precautele derechos, pero a la vez que sea consecuente con la realidad social, económica y las formalidades del derecho penal. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas legisladores y legisladoras, pueblo ecuatoriano.